Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de secado del curso de Procesos Industriales de Separación que se imparte en la Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El enunciado dice: una torta de filtrado se coloca en una charola y nos dan las medidas de la charola. Se seca por la parte superior con aire cuya temperatura de bulbo húmedo es de 26.6 grados Celsius y su temperatura de bulbo seco es de 48.9 grados Celsius. El aire fluye en forma paralela a la superficie con una velocidad de 45.75 metros por minuto. El calor de evaporación a 26.6 grados Celsius es de 2550.8 kilojoules por kilogramo. Y nos preguntan, estimar el tiempo en horas para pasar 1 kilogramo de sólido de una humedad inicial de 0.2 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco hasta una humedad crítica de 0.09 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Aquí tenemos los datos del problema. Tenemos las medidas de la charola. Con estas medidas de la charola podemos calcular el área. Tenemos la temperatura de 26.6 grados Celsius, la pasamos a Kelvin. También tenemos 48.9 grados Celsius, también lo pasamos a Kelvin. Tenemos la velocidad del flujo de 45.75 metros por minuto, lo pasamos a metro por hora. Tenemos el calor de evaporación de 2550.8 kilojoules por kilogramo, lo pasamos a joules por kilogramo. Tenemos la humedad inicial, tenemos la humedad crítica y tenemos la masa que queremos secar. Para resolver este ejercicio tenemos que identificar de qué tipo de secador se trata. En este caso se trata de un secador adiabático. Recordemos que el tiempo de secado para secadores adiabáticos es la suma del tiempo de secado a velocidad constante más el tiempo de secado a velocidad decreciente. Pero aquí en este problema tenemos un dato. Nos dice que pasar de una humedad inicial de 0.2 kilogramos de agua por kilogramo de sólido hasta una humedad crítica de 0.09 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. ¿Eso qué significa? Significa que la humedad crítica es el punto en donde cambia la velocidad de secado constante a velocidad de secado decreciente. Es decir, lo que nos están pidiendo es calcular el tiempo de secado cuando la velocidad de secado es constante. Vamos a pasar de 0.2 kilogramos de agua, humedad inicial, a 0.09 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco, que es la humedad crítica. Es decir, vamos a calcular el tiempo de secado constante. Y para eso utilizamos esta ecuación. Si se dan cuenta, en esta ecuación tenemos todos los datos, los tenemos. Tenemos la masa, tenemos el calor de evaporación, tenemos la diferencia de humedades, tenemos la diferencia de temperaturas y tenemos el área. Lo único que nos falta de aquí es calcular el coeficiente de transferencia de calor. ¿Cómo calculamos el coeficiente de transferencia de calor? Con esta ecuación. En esta ecuación está involucrado el flux másico de aire y la velocidad de flujo. Entonces tendremos que calcular el flux másico de aire. ¿Y cómo lo calculamos? Con esta ecuación, en donde está involucrado la velocidad de flujo y tenemos aquí esta densidad. ¿Y cómo calculamos esta densidad? Con el inverso del volumen húmedo. Y el volumen húmedo lo calculamos con esta ecuación, en donde está involucrada la humedad y la temperatura. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos que hacer es ir más o menos como si fuéramos de atrás hacia adelante. Calculamos el volumen húmedo, con ese volumen húmedo calculamos esta densidad, con esta densidad calculamos el flux, con este flux calculamos el coeficiente de transferencia de calor y una vez que tenemos el coeficiente de transferencia de calor podemos calcular el tiempo. Entonces aquí están los cálculos. Lo primero que calculamos es el volumen húmedo. Aquí está la fórmula y los datos que utilizamos para calcular el volumen húmedo.
Con este volumen húmedo calculamos el siguiente factor, que es solamente el inverso del valor que acabamos de calcular anteriormente, el inverso del volumen húmedo. Ahora podemos calcular el flux másico de aire. Aquí tenemos la ecuación de 14, que es este valor, la velocidad, por B27, que es el valor que acabamos de calcular anteriormente. Y finalmente con este número, con el flux másico de aire, podemos calcular ahora el coeficiente de transferencia de calor. Aquí está la ecuación, tenemos el flux másico y aquí está la ecuación que les comenté anteriormente. ¿Sí? Entonces ahora sí ya tenemos el flux, perdón, ahora sí tenemos el coeficiente de transferencia de calor y ahora sí podemos calcular el tiempo que nos están pidiendo. Ahora lo que hacemos es sustituir los valores en la ecuación que vamos a utilizar para calcular el tiempo. Yo lo hice por separado, aquí tengo la primera parte de la ecuación, que es la masa por el calor de evaporación. Aquí tengo la diferencia de humedades y aquí tengo la diferencia de temperaturas multiplicado por el área y el coeficiente de transferencia de calor. Ahora lo que hago es únicamente hacer la multiplicación y la división que nos indican en la ecuación. Tenemos G26, que es la masa por el coeficiente, por el calor de evaporación, multiplicado por la diferencia de humedades y dividido entre la diferencia de temperaturas multiplicado por el área y el coeficiente de transferencia de calor. Y esto nos da como resultado 13.657.15 segundos. Ese es el tiempo de secado para pasar, la humedad de 0.2 kilogramos de agua por kilogramo de sólido hasta una humedad crítica de 0.09 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Y si lo queremos pasar en horas, pues únicamente hacemos la conversión y tenemos 3.79 horas. Y de esta manera calculamos el tiempo en secadores adiabáticos.